Vamos a ver lo que es cómo nos debemos de preparar prácticamente para un juicio laboral. O sea, vamos a ver el juicio laboral. Cuando hablamos del juicio laboral, hay que hacer ver que es diferente el procedimiento que se desarrolla ante el Ministerio de Trabajo del juicio laboral. Y el juicio ya conocen los juzgados de lo laboral o con competencia en materia laboral. ¿Cómo nos debemos de preparar para un juicio laboral? Siempre debemos de ver que si es necesaria la terminación de contrato, qué pruebas tenemos para terminar el contrato, si ese proceso, ese juicio amerita pelear o no amerita. Entonces así tenemos que el plantearse casos para ganarlos. Ganar es adquirir una cosa, generalmente dinero o algo bueno, con el trabajo, el esfuerzo o la suerte. Ha ganado un aumento salarial, por ejemplo. Conseguir una cosa tras mantener un enfrentamiento o una disputa o competencia con otra persona, es lo que es ganar un juicio. Entonces, dependiendo de las pruebas que nosotros tengamos, podemos tener y ganar un proceso laboral o un juicio laboral. Las relaciones laborales siempre están determinadas por el contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo es ese documento en el cual nos respalda el vínculo de la relación de trabajo. No obstante, nosotros venimos y a veces en la empresa no tenemos regulado o no tenemos escrito los contratos de trabajo, pero se sobreentiende que hay una relación laboral por el hecho de que una persona presta un servicio a otra. Una le llamamos empleador y al otro le llamamos trabajador. Aunque nosotros le llamemos, como sabemos también, aunque le llamemos relación de servicios profesionales o le llamemos relación personal o como le querramos llamar al documento, se vuelve contrato de trabajo por ese vínculo de subordinación. Si se comprueba la subordinación, se entiende que hay relación de trabajo y por ende le nacen derechos a los trabajadores y obligaciones al patrono. Y tanto uno debe de remunerar por los servicios como el otro prestar los servicios. Esa estipulación de derechos y obligaciones que se tienden a dar para ambas partes en la relación de trabajo. Sabemos que el expediente del personal debe de tener ciertos elementos. Por ejemplo, debemos de tener la solicitud de empleo. Tenemos que tener documentos previos a la contratación, como por ejemplo sobre la investigación que se haga de los candidatos. En algunas empresas se hace la prueba del polígrafo. La normativa laboral en El Salvador no establece nada al respecto sobre el polígrafo. No dice que sea legal la prueba o ilegal, pero es una prueba que algunas empresas la toman como válida para poderlas usar a la hora de una contratación. También los documentos de identidad del postulante, los documentos o permisos del desempeño del cargo, amonestaciones o aspectos sancionatorios del trabajador, incapacidades, todos estos elementos vienen a formar el expediente del trabajador o el expediente del personal. Y es necesario porque siempre, como yo lo digo, la relación de trabajo es eminentemente documental. Si nosotros no documentamos algo, es como que no exista. Y yo lo pongo de ejemplo, el matrimonio. Si nosotros no hemos firmado el documento respectivo en las hojas de notaría, de protocolo, con todas esas formalidades de ley ante un notario, nosotros no vamos a estar casados. Entonces, igual es la relación de trabajo, es eminentemente documental. Todo debe de estar documentado. Y es así que también cuando hablamos de juicios laborales y vamos a dar por terminado un contrato de trabajo, hay que hacer referencia a las sanciones disciplinarias, al régimen disciplinario en la empresa. Ese régimen que debe de estar determinado por medio del reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es como decir, la ley de la empresa, donde se regulan todos los elementos de terminación de contrato, acciones de contratación, requisitos de ingreso, horarios de trabajo, el salario, trabajo de menores, trabajo de mujeres, toda la parte de seguridad y salud ocupacional. O sea, el reglamento interno de trabajo
se vuelve como una parte de la ley aplicable a la empresa. Cada empresa debe de tener su reglamento interno y ahí también determinar el régimen disciplinario, el régimen sancionatorio disciplinario para los trabajadores. Las sanciones disciplinarias se vuelven necesarias a la hora de hablar del régimen disciplinario. ¿Qué significa eso? Es esa potestad que tiene el empleador de sancionar a los trabajadores cuando han infraccionado, han cometido faltas en la relación de trabajo. En ese sentido, el trabajador debe de cumplir las órdenes e instrucciones dadas en el ejercicio regular de las facultades de dirección. ¿Qué significa esto? Que como trabajador tengo esa obligación de obediencia hacia mi empleador. No significa que el empleador va a dar directrices que no van en el marco de la relación laboral. Todo siempre dentro del marco de la relación laboral, de las funciones que a mí como trabajador me han establecido en mi contrato o me han asignado para que pueda desempeñar. Una sanción disciplinaria no puede ser por un hecho que no tenga nada que ver con la relación de trabajo. Un ejemplo, el hecho de que a la salida del trabajo yo siempre paso por una heladería y paso comiéndome un helado. Y el empleador me prohíbe pasar por ahí, porque el dueño de la venta de helados le cae mal. Entonces, ahí por pasar me amonestan. Eso no puede ser. Primero, no está en el marco de la relación laboral, no está dentro de la jornada de trabajo y son elementos totalmente diferentes. Diferente fuera que a la hora del trabajo vengo yo y me salgo de mi trabajo y me voy a la heladería a comprar el helado. Ahí es diferente. Ahora bien, cuando hablamos del régimen disciplinario sancionador, hay que hacer referencia a las clases de amonestaciones que se dan: la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión por un día y la suspensión hasta por 30 días. Y la última sanción es el despido, cuando ya la falta es demasiado grave. De eso depende la terminación del contrato de trabajo, la cesación del vínculo de la relación laboral para poder determinar que esa sanción fue muy grave, así el trabajador puede ser despedido. También tenemos que dentro de este régimen disciplinario tenemos que ir documentando todo el proceso, todo el procedimiento sancionador para que esto nos sirva como prueba en un posible juicio laboral de esas infracciones o esas faltas o esas situaciones en las cuales el trabajador ha incumplido en el marco de la relación laboral. Y así tenemos el proceso judicial. Cuando ya nos vamos al proceso judicial, este se debe de probar, es el medio determinado por la ley para establecer la verdad de un hecho controvertido. Si nosotros hemos seguido todo el régimen disciplinario sancionador y hemos documentado toda la relación laboral, se nos va a facilitar el irnos a un proceso judicial. Si el trabajador ha cometido faltas, si tenemos documentadas las faltas, perfectamente estas pueden ser presentadas en un juicio laboral. Esas son pruebas que nosotros hemos ido documentando y que nos respalda para una terminación sin responsabilidad, o sea, una terminación sin indemnización laboral. El juicio laboral tiene varias etapas en la etapa probatoria. La etapa testimonial es un medio de prueba que por narraciones o manifestaciones verbales de terceras personas en el proceso se reconstruyen los hechos que han presenciado o que fueron cualquier motivo que ha conocido y se llevan al juez mayor información sobre pretensiones de las partes, se establece, se hace ver ante el juez de trabajo las infracciones que cometió, las faltas que cometió el trabajador, pero no solo eso, también se le hace ver al trabajador, al juez con los testigos, el respaldo de los testigos, que al presentar la prueba documental más la prueba testimonial, estamos haciendo una buena prueba para una buena estrategia en un proceso laboral. La confesión es también otro de los elementos. Esta se da en el proceso judicial como la declaración de parte contraria y es por medio de la cual citan al empleador, casi siempre al representante legal cuando es una sociedad, para que declare sobre los hechos del supuesto despido. También se puede citar al trabajador
por aquellos elementos en los cuales se ha determinado que ha mentido el trabajador en el proceso. Y esa declaración o reconocimiento que se hace de esa persona contra sí misma sobre la verdad de un hecho, para así hacer ver o hacer determinar que la demanda que ha incoado en contra de la empresa no son ciertos los hechos. También tenemos la prueba instrumental. La prueba instrumental son objetos materiales representativos de un hecho de interés para el proceso. Ya sea públicos, auténticos o privados, los documentos, estos hacen plena prueba de acuerdo al Código de Trabajo. ¿Qué vamos a entender por esto? Documentos públicos, documentos auténticos, o sea, son aquellos documentos en los cuales ha tenido que ver la función notarial y los ha autenticado, o privados, y también los privados con firma auténtica. También hacen plena prueba en los juzgados de lo laboral. La falsedad de un documento se puede ir por la supresión o la alteración de la verdad a través de un documento en la que se presenta un incidente en el proceso y se hace ver que los documentos presentados o examinados dentro del proceso son falsos. Esos son la prueba instrumental. ¿Qué pasa con el tema de los procesos judiciales? Nosotros tenemos para San Salvador solo 5 juzgados de lo laboral. Y esos 5 juzgados de lo laboral tienen una alta carga de demanda. Bueno, después de lo que ha sido la pandemia por COVID-19, se han incrementado más el trabajo de los juzgados, por lo cual se vuelve limitado el trabajo, pocos los tribunales que tenemos hoy en día para la gran carga que se tiene. Para Santa Tecla, de acuerdo a la ley orgánica judicial, se tiene solo un juzgado de lo laboral, pero en este juzgado contamos con 2 jueces. Por situaciones de la Corte, resulta de que se han nombrado jueces en un juzgado. Entonces ahí tenemos 2 juzgados que también igual se vuelve, al igual que los demás áreas, se vuelve poco para la gran carga de trabajo que existe. Para Sonsonate existe también un juzgado especializado de lo laboral, para Santa Ana hay otro y para San Miguel. Estos son los juzgados con especialización en materia laboral. De ahí en otras áreas geográficas conocen juzgados mixtos que conocen de otras áreas del derecho y también materia laboral. Es importante determinar que ya la ley establece, la Constitución de la República, la especialización como un mandato. Y los problemas que se ocasionan cuando no son jueces especializados en la materia laboral es de que los tribunales mixtos no dan prioridad a los casos laborales. Representa una carga, lo que a su vez genera una mora para los tribunales y la influencia excesiva del derecho civil en las resoluciones de los casos, por lo cual, como no son especializados, resuelven perdón, los procesos con de una forma como que fueran civilistas y no con materia laboral. En materia civil, acordemos que estamos en presencia de objetos o de cosas. En materia laboral estamos en presencia de personas. Por eso es un derecho eminentemente, totalmente diferente, porque es un derecho social. Y también la dificultad de la formación en el área laboral es una de los obstáculos que tenemos hoy en día, porque muchos jueces que están fuera que son juzgados mixtos o incluso muchos juzgados hasta los de lo del laboral, se quejan de la falta de capacitación, de la dificultad que existe para poder llevar a cabo en materia laboral y estar actualizados sobre las nuevas tendencias que se tienden a dar. Es importante hacer ver que el proceso laboral es, en resumen, esta flechita. Se inicia el proceso laboral con la presentación de la demanda por parte del trabajador y una vez presentada la demanda, casi siempre lo acompaña un abogado público o lo que llamamos de la Procuraduría General de la República, quien es otorgado o asignado por parte de la PGR y es gratuito. Entonces, se presenta la demanda. Una vez admitida la demanda, se cita a las partes y se emplazan para que lleguen a una audiencia de conciliación.
La audiencia de conciliación es totalmente diferente a la que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo. Esa es ante el juez de lo laboral y en esa se debe de tratar de llegar a un acuerdo equitativo entre las partes sobre lo que respecta a los hechos que se están presentando en la demanda. ¿Qué acción puede haber? Una indemnización, el pago de la indemnización, el pago de vacaciones anuales, el pago de aguinaldo, pago de salarios, pago de maternidad, o sea, dependiendo la acción, así se presenta. Y una vez se lleva a cabo la audiencia de conciliación, la parte contraria, en este caso la empresa, tiene para contestar la demanda hasta el día siguiente después de la audiencia. Entonces, una vez contestada la demanda, en esta se presentan excepciones, o sea, cuando hablamos de excepciones, aquellos elementos que consideramos que no son ciertos para efecto de desvirtuar la demanda. Y ahí presentamos la demanda, la contestación de la demanda, y una vez presentada, el tribunal apertura pruebas, tiene un tiempo, un lapso prudencial y da una apertura pruebas, es de hacer ver que los juzgados de lo laboral no están unificados y así podemos tener juzgados que la prueba la aperturan a 8 días hábiles y otros lo tienen a 8 días calendario. No hay unificación de criterios en los juzgados, por lo cual tienen criterios totalmente diferentes. Una vez aperturada pruebas, se cierra el proceso y de ahí viene el tema de la sentencia. Ese es el proceso laboral en primera instancia. O sea, posterior a esto, si no estamos de acuerdo con la sentencia, podemos apelar, pero la apelación ya es ante el mismo juzgado, pero pasa a la Cámara de lo Laboral. Si no estamos de acuerdo con la resolución de la Cámara, nos podemos ir todavía a la Sala de lo Civil a querer casar la sentencia dependiendo del resultado que tengamos. ¿Qué puede pasar en todo este proceso de primera instancia? Es que yo no conteste voy a la audiencia de conciliación, pero no contesté la demanda. Cuando yo no contesto la demanda, como empresa, el juez me declara en rebeldía, me llega la notificación de que estoy en rebeldía, la cual se puede romper en cualquier momento antes de la sentencia. Lo ideal es romperla antes de la apertura de pruebas para que así también presentar las pruebas pertinentes en el proceso. Y si no, es empujado de oficio el proceso, o sea, con la ausencia del empleador y todo lo que está en la demanda se contesta en sentido negativo, pero el juez empuja el proceso hasta llegar a sentencia. Eso es prácticamente el proceso laboral, en resumen, ¿verdad? En este curso de Derecho Laboral Empresarial. Y eso es lo que tenemos hasta hoy en día para lo que es el proceso prácticamente laboral aquí en El Salvador.